Hola amigos y amigas de Codeweb 1010, bienvenidos al curso de CSS. Vamos en el vídeo 13. Vídeo 13 referido a las unidades relativas, la segunda parte. En el primer vídeo hablamos de las unidades absolutas y de las unidades relativas en y rem. Aquí vamos a hablar sobre las unidades relativas, las que faltan. Pero vamos a repasar un poco, porque es importante saber lo de las unidades. Las unidades como unidades de medición. Nosotros vamos a colocar en nuestro sitio web, en nuestra página web, vamos a colocar imágenes, textos, vamos a darle tamaño a las cajas, a las div, llámese section, llámese menús, llámese como las hemos llamado ahora con el lenguaje semántico. A todos estos elementos le vamos a dar una dimensión, un tamaño, pero dependiendo de la unidad que nosotros escojamos, el CSS va a actuar de una manera u otra. En el video anterior hablamos de las unidades absolutas, que esas son, como su nombre lo indica, no se modifican. Y hablamos también de unidades relativas en y rem, que varían, que eran relativas a el entorno donde estaban. En este video vamos a hablar de las unidades relativas a la ventana gráfica, que estas son muy importantes también de conocer. Tenemos cuatro. Todas relativas a la ventana gráfica, al viewport. Por eso siempre tienen como la primera letra la V por viewport, que es ventana gráfica. Entonces tenemos el viewport, el ancho, que es esta W, un porcentaje de la ventana gráfica. El VH, un porcentaje de la ventana gráfica, en este caso en altura. El VMin y el VMax, ¿qué quiere decir estos dos? Esto es un poco más complejo de entender. Quiere decir que según sea el tamaño de la ventana gráfica más pequeño, va a escoger un tamaño mínimo, es decir, no va a disminuir de ese tamaño. Y el V máximo lo mismo, según sea el tamaño de la ventana, va a escoger un tamaño máximo, es decir, a partir de ese tamaño no va a aumentar. Hay una relación entre el ancho de la ventana y el alto de la ventana en ese momento. Esto se utiliza muchísimo, el VMin y el VMax, para el diseño responsivo, es decir, cuando vamos a trabajar con diferentes tamaños de dispositivos. ¿Y qué es eso de la ventana gráfica? Estamos hablando de las unidades relativas a la ventana gráfica y posiblemente no tengas muy claro lo que es ventana gráfica. La ventana gráfica es el área donde se muestra la web sin hacer scroll. En este caso es todo esto que tenemos aquí, de esta manera. Esta es nuestra ventana gráfica. Toda esta zona de aquí es nuestra ventana gráfica, es lo que vemos sin hacer scroll. Si minimizamos la ventana gráfica, sería entonces este tamaño de la ventana gráfica. Si la movemos más angosta, más pequeña, esto es la ventana gráfica. Es el área donde se muestra la web sin hacer scroll. Lo que se muestra depende del tamaño que nosotros tengamos en ese momento abierto nuestro dispositivo. En este caso estoy trabajando con una pantalla que se vería entonces de esa manera. ¿Vale? Podemos tener también otro tipo de dispositivos. Aquí es una cosa un poco, bueno, de aquella manera, pero podéis comparar. Esta es la misma página web. Es una página web donde se muestra una información. ¿Veis? La ventana gráfica en este caso es todo esto que está aquí en pantalla. Y en un móvil, ¿veis que es distinto? ¿Por qué? Porque se modifica, se ajusta. Esto se ajusta con respecto a esto es lo que se está presentando aquí, esta foto, esta columna, el contenido, todo se va a ajustar según esta pantalla que tenemos aquí. Eso es lo que se llama el diseño responsivo, que según la dimensión de pantalla que tengamos del dispositivo, la página se reajuste. ¿Vale? Por eso es tan importante trabajar con el view mínimo y el view máximo y también con el ancho y el alto del viewport. Acordaros, la V siempre va por el viewport. ¿Qué nos dicen de las buenas prácticas los que más saben de esto? Nos dicen que debemos usar rem en la mayoría de los tamaños de las fuentes. Cuando trabajamos con fuentes, usar rem. Usar porcentajes, el ancho de la ventana gráfica, el alto de la ventana gráfica para las ventanas gráficas, cuando estemos trabajando dimensionando los elementos con respecto a las ventanas gráficas. Y evitar usar siempre los píxeles. No usar los píxeles porque es una medida absoluta. Acordaros, un rem o un em son 16 píxeles. Tenemos que tenernos eso en la cabeza. 16 píxeles, un rem y un em. ¿Vale? Así que vamos a dejar de hablar y vamos entonces al Visual Studio Code para practicar un poco con esto. El VW, el VH, el V mínimo y el V máximo. Aquí tenemos entonces nuestro archivo HTML y nuestro archivo CSS. Acordaros que siempre os voy a repetir que tenéis que linkar en el head el archivo CSS a través del link reel, porque si no
todo lo que escribáis aquí, si no está linkado, si no está vinculado, no se va a reflejar en el sitio web. Vamos allá entonces, vamos a analizar qué es lo que tenemos. He organizado una section con el viewport, y dentro de esta section he dividido en varios. He dividido lo que es para el viewport width, el viewport height, un contenedor padre donde vamos a trabajar con el viewport width y las otras dos opciones con las unidades vmin y vmax, que es todo lo que tenemos aquí. Así que vamos a ir, como hicimos en el vídeo anterior, ir destapando uno a uno y las vamos a ir explicando. Entonces, vamos a empezar por lo que tenemos aquí, el ancho del viewport, o el ancho de la ventana gráfica, que es esta que tenemos aquí, esta clase que hemos creado, y descomentamos y guardamos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Le hemos dado a esta div un ancho de 60 VW. ¿Qué quiere decir 60 VW? Que está cogiendo el 60% del ancho del viewport. ¿Y cuál es el viewport? Va de aquí a aquí. Vamos a poner esto más acá. De aquí a aquí. Todo esto es el ancho del viewport. Está cogiendo el 60% del ancho del viewport. Y como altura le he puesto 30 píxeles. Ya sabemos que los píxeles es una dimensión absoluta, dimensión fija. ¿Qué pasa? Como estamos con el ancho, si yo muevo el ancho, os dais cuenta, la ventana o la div en este caso modifica su tamaño porque sigue manteniendo el 60% o el 60 VW, que es lo mismo el 60% del ancho de la ventana gráfica. Vale, fijaros, aquí es lo mínimo y aquí, bueno, en este caso lo máximo para mí sería todo esto. Vale, entonces eso es cuando trabajamos con 60 VW y le damos una altura de 30 píxeles. Es el ancho de la ventana gráfica, o lo que es lo mismo VW, viewport width. Vale, vamos con el otro que es el viewport height, que es lo mismo pero con respecto a la altura. Muy bien, aquí tenemos entonces la segunda div que le hemos dado una altura de 15 VH, que quiere decir que es el 15% de la altura de la ventana gráfica. Ojo, la ventana gráfica va todo lo que es verde, por eso lo coloreé todo, le puse un background de un color verde para que se viera al body, para que se viera toda la ventana gráfica. Esto que está aquí es el 15% de toda la ventana gráfica y le puse un ancho, un width de 500 píxeles, que es fijo para esperar la explicación. Como estamos trabajando con la altura, aquí lo que vamos a modificar es la altura. ¿Veis? Que a medida que yo modifico la altura, la ventana, este ancho se hace más pequeño porque siempre va a mantener el 15% de la ventana gráfica que tenemos ahí disponibles. Muy bien, vamos entonces con el trabajar con contenedor padre, que es esta que está aquí. Esta va a ser un poco más compleja, pero también va a ser más interesante. Vale, vamos entonces, el contenedor padre es este aquí, vamos a trabajar con el mínimo y el máximo y vamos a trabajar con, otra vez, con el el ancho del viewport para comentaros la diferencia entre porcentaje y el VW, que parece lo mismo, pero no lo son. Muy bien, vamos entonces allá, vamos a descomentar el contenedor padre. Vale, es esto que tenemos aquí, es esta div, contenedor padre, es esta div completa, que coge el título, el H3 y dentro tiene anidadas 3 divs. Vamos a descomentar esta y esta. Por cierto, al contenedor padre le he dado un ancho del 60%. 60% también de la ventana gráfica. No. Cuando hablamos de 60%, directamente es el 60% del elemento que lo contiene. Vale, del contenedor que lo contiene. En este caso, como esta div está directamente en body, el elemento que lo contiene es todo el body. Ella no está contenida. Entonces es el 60%, coincide con el 60% de toda la ventana gráfica. Vamos a ver qué pasa dentro del contenedor con el elemento que hemos anidado. Hemos anidado esta div que se llama W contenedor y vamos a ver qué pasa. Es esta que tenemos aquí. Fijaros, le he puesto un ancho del 50%. Es un 50% del elemento que la contiene. En este caso es un 50% del contenedor padre. Si yo modifico el ancho del contenedor padre, por ejemplo, al 80%, la div me va a ocupar
la div interna me refiero, me va a ocupar el 50% de esa nueva dimensión que tiene el contenedor padre, ¿vale? Si yo pongo aquí 40% o 60 o 20, cualquier valor, va a ser un valor en porcentaje con respecto al contenedor padre. Si yo, y ahí es donde quiero que veáis la diferencia, coloco 20 W, va a ser con respecto a la ventana gráfica. Aquí no se aprecia mucho, vamos a ponerlo más grande, vamos a ponerle 50 W, ¿vale? ¿Veis? Que coge el 50% de la ventana gráfica. ¿Os dais cuenta? Voy a disminuir el ancho del contenedor padre para que se vea mejor. Vamos a ponerle el ancho un 30% para que se pueda apreciar mejor. Ahí está. La diferencia. Contenedor padre tiene 30%. Este div que se llama W contenedor, te he dado un 50%, pero del ancho de la ventana gráfica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre % y utilizar % y utilizar el ancho de la ventana gráfica? Que el porcentaje es con respecto al contenedor que la contiene, al padre, mientras que el VW siempre va a ser con respecto a la ventana gráfica. Aquí le voy a colocar 50%, otra vez. ¿Veis? Es el 50% de este contenedor. Entonces, no es lo mismo el porcentaje que el VW. El VW siempre es con respecto a la ventana gráfica y el porcentaje es siempre con respecto al contenedor que lo contiene, ¿vale? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Si nosotros movemos esto, se va a mover tanto el contenedor padre como el hijo que tenemos aquí, este viewport. ¿Por qué? Porque el contenedor padre es un 50%, o el porcentaje que le he asignado, que ahora ya no me acuerdo, del que lo contiene, que en este caso es el body. Y este que está aquí en color un rosa claro es el 50% o el porcentaje que le haya puesto con respecto a su contenedor, que es el contenedor padre, este que hemos pintado de blanco, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces ahora con el VMin y el VMax. Esta es muy dinámica, súper dinámica. Aquí se me está... Vamos a poner el contenedor padre más grande porque se me está solapando mucho. Hay un desborde. Esto se llama, cuando pasan estas cosas, hay desbordes, que más adelante veremos cómo lo controlamos. Vamos a ponerle 80% y ahí ya no se me desborda. Aquí hay un ligero desborde. Cuando pasa esto, cuando el texto es más grande que el contenedor que lo contiene, en este caso la div, se llama desborde. Hay maneras de controlarlo, pero lo veremos en otro vídeo. Vale, entonces estamos aquí con el V mínimo. ¿Qué significa el V mínimo? Que va a coger lo más pequeño, el valor más pequeño del ancho o del alto de la ventana gráfica. En este caso, le estamos diciendo que sea 16. 16 es equivalente a un 16%. ¿Vale? Porque todo lo que es ventana gráfica lo divide en 100 partes. Aunque no esté escrito la palabra, el símbolo de porcentaje, esto significa que es un 16%. ¿Vale? Pero de la ventana gráfica. En este caso, el VMin. ¿Qué sucede? Vamos a ir, esta que está aquí en este color como aqua o acuamarino. ¿Veis? Voy a desactivar esto porque se me está, te comento, se me está solapando, no me gusta. Muy bien, ahí lo tenemos. Y su contenido también, que es este de aquí, esta div. Vamos a comentarla. Perfecto. Ahí la tenemos. Esto para que no se nos solapen, ¿veis? Sí, va a coger el 16%, que es una parte muy pequeña de la ventana gráfica, cuando sea el elemento más pequeño entre el ancho y el alto. ¿Veis que se está recogiendo? Si lo hacemos de esta manera, igual. ¿Cuál es el elemento más pequeño en este caso? Es el alto. El ancho es más grande que el alto. Y en este caso, el ancho es más grande que el alto. Eso es lo que se refiere VMin y VMaximo, que va a coger del valor más pequeño, va a coger entonces ese 16. Y el VMax es lo mismo, pero a la inversa. Coge del valor más grande entre el ancho y el alto. En este caso, ¿cuál es más grande? Casi prácticamente igual. Si hacemos así, bueno, aquí no se ve. Si hacemos así, vamos a reducir de aquí. Si hacemos así,
El valor más grande es el alto y por lo tanto se mueve el VMIN. Si seguimos reduciendo, el valor más grande aquí es prácticamente cuadrado. Así, vamos a hacerlo así. ¿Veis? ¿Veis? Entonces, coge el 20% de la ventana gráfica. Pero si es muy pequeño, ya se queda estática. Es un poco complejo, realmente. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el VMIN, el VMAX y los otros que hemos estudiado. El VW, el VH, todo tiene que ver con la ventana. Si la ponemos al máximo, ¿veis? Que entonces que esto ocupa el espacio que quiere o que le hemos indicado, y esto es lo mismo, el contenedor padre es lo mismo y tal. Son unidades dinámicas que se ajustan según la dimensión de la ventana gráfica. Es importante que entendáis la diferencia entre utilizar como unidad el porcentaje o utilizar la unidad VH, que eso lo vimos cuando explicamos esto del contenedor padre. Con esto ya terminamos este vídeo. No queda más que darte las gracias. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete al canal. Si te ha gustado el vídeo, también déjame un like, deja un comentario, comparte, activa la campana para que recibas las notificaciones para los próximos vídeos. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Adiós.